Ella se secaba las lágrimas en silencio, mientras los otros brindaban por encima de su dolor. La llamaban la empleada, como si esa palabra la hiciera más pequeña. La pisoteaban con sonrisas disfrazadas de educación. Pero en su pecho vivía algo que ninguna de esas copas de cristal podía comprar: amor verdadero. Y fue el día en que intentaron borrarla delante de todos que el niño se puso de pie, porque a veces la única voz que importa es la del niño, que nunca olvidó quién le sostuvo la mano en la oscuridad. Ella es mi madre. La mansión de la torre parecía un museo: mármol frío, escaleras impecables, flores que jamás se marchitaban. Por fuera, todo era belleza. Por dentro, era silencio. Un silencio de afecto, de presencia, de tiempo. Valentina y Eduardo vivían demasiado ocupados con sus cenas de gala, sus viajes, su estatus. Mateo, el hijo único, era un objeto más en la vitrina de la familia perfecta. Tenía el mejor dormitorio, los mejores juguetes y casi ningún abrazo. Fue entonces cuando llegó Sofía, con el cabello recogido, un uniforme sencillo y manos cuidadosas. No hablaba mucho, pero lo decía todo con su forma de servir el plato, de ajustar la manta o de contar una historia al oído. Mateo, que entonces tenía 3 años, se pegó a ella como quien encuentra refugio en medio de un huracán. Al principio, a Valentina le pareció tierno. «Vaya que te quiere, ¿eh?», decía riendo con desdén mientras se retocaba el labial. Sofía solo sonreía. No se trataba de que la quisieran, se trataba de cuidar. Los días pasaban, y aquella mujer sencilla era quien le enseñaba a Mateo a lavarse los dientes, a decir «por favor», a entender que sentirse triste era normal. Todo en silencio, todo con el corazón. Pero había algo en la mirada de Valentina, como quien ve más de la cuenta, como quien siente que está perdiendo su lugar. Valentina no soportaba la idea de no ser el centro del mundo de su hijo. Había elegido ser madre, sí, pero no del tipo que se despierta de madrugada por la fiebre de un niño. Prefería tercerizarlo todo, incluso el amor. Eduardo, el esposo, era aún más ausente. Pasaba los días en el celular, incluso cuando estaba sentado a la mesa. Solo le hablaba a Mateo cuando necesitaba una foto para el Instagram de la empresa. Y allí, en medio de ese vacío lleno de lujos, estaba Sofía. Llegaba temprano, se iba tarde, sabía exactamente cuál era el peluche favorito de Mateo para dormir, que le gustaba la leche tibia con miel, el miedo que le daban los truenos, y sobre todo, sabía cuándo su sonrisa era de verdad y cuándo sonreía solo para agradar. Pero el afecto entre ellos comenzó a incomodar. Valentina pasó a observar todo más de cerca. «Sofía, no olvides que eres la niñera, no su madre», le dijo una vez con una frialdad que helaba. Camila, la mejor amiga de la socialité, se reía en tono de burla. «Ese niño va a crecer pensando que nació en los brazos de la niñera». Sofía agachaba la cabeza, sabía cuál era su lugar, o creía saberlo, pero Mateo no. Para él, ella era la persona que más lo conocía en el mundo, y era justamente eso lo que empezaba a estorbar en esa casa. El salón estaba repleto. Era el cumpleaños número 6 de Mateo. Música ambiental, meseros perfectamente alineados, globos dorados y una mesa de dulces que parecía sacada de una revista. Sofía se quedó en un rincón, como siempre. Observaba, atenta, por si Mateo necesitaba algo. Sabía que no le gustaban las multitudes, conocía cada expresión de su pequeño rostro. Y vio, a lo lejos, cuando él comenzó a buscarla con la mirada. Atravesó el salón, entre los invitados, y corrió hasta Sofía. «¿Vienes a cortar el pastel conmigo?», le pidió sonriendo, tirando de su mano. Sofía dudó, pero no tuvo el valor de negarse. Cuando llegó cerca de la mesa principal, todos ya estaban listos para cantar el cumpleaños. Valentina vio la escena y se quedó paralizada. La niñera allí, junto a su hijo, tomada de su mano. La sangre le hirvió
pero la sonrisa permaneció en su rostro. Esperó a que terminara la canción. Y entonces, delante de todos, con una copa de champaña en la mano, dijo en voz alta: «Sofía, querida, ya puedes volver a tu sitio. El personal de servicio no es parte de la fiesta, ¿verdad?» Risas discretas. Camila fingió disimular su burla. Eduardo ni siquiera miró. Mateo se quedó inmóvil. Sofía soltó su mano lentamente y bajó la mirada. «Disculpe, yo solo quería cortar el pastel con él», murmuró, casi sin voz. «¿Cortar el pastel?», ironizó Valentina. «Con que comas en nuestra cocina ya es suficiente. No quieras ahora figurar delante de las visitas». Sofía se fue de allí en silencio, entre sonrisas falsas y miradas que la atravesaban como cuchillos. Mateo se quedó quieto, mirándola, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Todavía. Al día siguiente, la mansión estaba más silenciosa que nunca. Sofía llegó a la hora de siempre, pero no encontró su uniforme en el armario. Valentina la esperaba en la cocina con los brazos cruzados. «Ya no vamos a necesitar de tus servicios. Frío, cortante, sin explicación». Sofía intentó entender. «¿Fue por lo de ayer? Yo no quise exponer nada, solo... Pues lo expusiste, y ya era hora de que recordaras que se te paga para estar tras bambalinas». Eduardo ni apareció. Camila, que se había quedado a dormir, pasó por detrás, sonriendo como quien disfruta de un espectáculo. Mateo se despertó tarde. Cuando bajó las escaleras, encontró a Sofía con los ojos llorosos, sosteniendo su bolso gastado. Corrió hacia ella. «¿A dónde vas?». Sofía no pudo responder. Solo lo abrazó con todas sus fuerzas. Un abrazo largo, doloroso. Sabía que era la última vez. Valentina jaló al niño del brazo. «Ella se va a su casa, mi amor. Ya estuvo demasiado tiempo aquí. Ahora tienes el colegio, amigos, otras personas a tu alrededor». Sofía se fue sin mirar atrás, pero dejó, escondido en un estante de su cuarto, el cuaderno de cuentos que escribían juntos. Un lugar donde el mundo todavía tenía sentido. En los días siguientes, Mateo la buscó. Llamaba a Sofía antes de dormir, durante el desayuno, después del colegio. Valentina siempre le decía: «Ella era solo la niñera. Ya la olvidarás», pero no la olvidó. Empezó a encerrarse en sí mismo, a sonreír menos. Guardó aquel cuaderno como un tesoro, y en silencio, algo dentro de él comenzó a crecer. La ausencia, y junto a ella, el recuerdo. ¿Alguna vez has visto cómo tratan a alguien como si no importara, aun cuando esa persona lo es todo? Sofía dio todo de sí, y fue descartada como un objeto fuera de lugar. Si esta escena también te hizo un nudo en la garganta, deja un sí en los comentarios, solo para demostrar que en el mundo todavía hay gente que siente. El tiempo pasó, casi 2 años. Sofía ahora vivía en un barrio sencillo, pero lleno de vida. Compartía una pequeña casa con doña Elena, una señora viuda que necesitaba ayuda y compañía. A cambio, le ofreció un techo y afecto. Durante el día, Sofía cuidaba a 2 niños en una guardería comunitaria. Por la noche tomaba cursos para ser cuidadora de ancianos y de alfabetización. Nunca se quejaba, nunca se decía cansada, pero cuando se detenía, pensaba en Mateo. ¿Será que todavía se acordaba de ella? Mientras tanto, en la mansión, todo seguía igual, por fuera. Mateo crecía. Ya no era un niño. Era un adolescente callado, introspectivo, con una madurez que sus padres no entendían. Le iba bien en el colegio, pero algo en él parecía siempre ausente. Una tarde, ordenando su cuarto, encontró el cuaderno que Sofía había dejado. Hojeó las historias, los dibujos, las frases que ella escribía con su letra cuidada. Allí, en medio de las páginas, una dedicatoria. «Eres el mejor pedazo de mi día. No importa dónde esté, estaré contigo, siempre». Mateo no aguantó más. Se sentó en el suelo. Lloró por primera vez en mucho tiempo, y entendió. No la había olvidado. Había aprendido a callar. A partir de ese día, comenzó a buscarla. Entró en sitios web,
foros, incluso en redes sociales. Tardó meses, hasta que encontró una foto antigua de Sofía, sosteniendo un cartel de un programa de alfabetización. Era ella. Sin decirles nada a sus padres, comenzó a escribirle cartas. 3, 4, 5, ninguna respuesta, pero con la sexta llegó un sobre de vuelta. Era de ella. Mateo, mi niño, nunca dejé de quererte, solo quise dejarte libre para que crecieras. Pero si todavía quieres verme, aquí estaré. Él quiso. Y fijaron el día. El auditorio del colegio estaba lleno otra vez. Era la tarde de premiación de Mateo, excelencia académica, reconocimiento social, un orgullo para los padres que apenas sabían qué estudiaba. Valentina había contratado fotógrafos. Eduardo estrechaba manos con empresarios. Camila, como siempre, estaba ahí para aplaudir lo que brillara, siempre y cuando no brillara más que ella. Mateo, de traje, con el rostro serio y la mirada fija, subió al escenario con una presencia que nadie esperaba. La directora elogió su desempeño, habló sobre la responsabilidad y anunció que él daría un breve discurso. Respiró hondo. Tomó el micrófono. Quisiera agradecer a los profesores y también a mis padres, pero hay una persona sin la cual nada de esto sería posible. Ella me enseñó a hablar, a respetar, a ser quien soy. Valentina se arregló el cabello sonriendo para las cámaras. Y esa persona no está entre los invitados de honor, porque nunca fue tratada como tal. Fue olvidada, humillada. Y aún así me amó todos los días como si yo fuera suyo. Un murmullo recorrió el salón. Mateo miró hacia el fondo del auditorio y extendió la mano. Sofía, ven aquí. Por favor. La puerta se abrió. Ella entró despacio, con un vestido sencillo. Su cabello ahora tenía hebras blancas, pero su mirada era la misma. Valentina abrió los ojos como platos. Eduardo se congeló. Camila murmuró un no es posible. Sofía subió los escalones lentamente, y antes de que pudiera decir nada, Mateo la abrazó. Fuerte, verdadero. Ella es mi madre, y nadie aquí puede decir lo contrario. El salón quedó en silencio, no por respeto, sino por vergüenza. Sofía temblaba en los brazos de Mateo, no por miedo, sino por la fuerza de aquel momento. Ella no esperaba eso. Nunca buscó un escenario, ni reconocimiento. Solo quería que él creciera bien, que fuera amado. Pero allí, delante de todos, el niño al que ella acunó en sus brazos, ahora la defendía como nadie jamás lo había hecho. Valentina intentó levantarse, decir algo, recuperar el control. Pero Mateo solo la miró, no con rabia, sino con un tipo de compasión que duele más que el desprecio. Como quien entiende, pero no olvida. Sofía intentó retroceder, tímida. Mateo, no era necesario, pero él le sostuvo la mano con firmeza. Sí lo era. Tú me enseñaste a decir la verdad, y hoy esta es mi verdad. Salieron juntos del escenario, sin prisa, sin público, porque a quien le importaba, ya lo había visto todo. Allá atrás, en un rincón del salón, Valentina se quedó sentada. Los aplausos que tanto anhelaba fueron para otra mujer, y en la mirada de Sofía, mientras atravesaba aquel pasillo de silencio y sorpresa, no había vanidad, solo paz. No es la sangre lo que sostiene un amor, es la presencia, el cuidado, la paciencia de quien se queda cuando nadie más tiene tiempo. Sofía nunca quiso ocupar el lugar de nadie. Ella solo llenó el espacio que estuvo vacío por mucho tiempo. Y cuando alguien ama de verdad, ese amor no desaparece, crece, se silencia, pero nunca muere. Lo que Mateo hizo no fue venganza, fue justicia del corazón. Fue la reparación que muchos no tienen el valor de hacer. ¿Cuántas Sofías existen por ahí? ¿Cuántos lazos verdaderos son tratados como desechables por quienes solo ven el estatus? La historia de ellos no habla solo sobre la maternidad, habla sobre la presencia, sobre valorar a quien está cuando nadie más lo está, y sobre entender que a veces quien es invisible
es quien más nos enseñó a ver. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja tu like. Demuestra que las historias con verdad, dolor y amor todavía tienen un espacio en este mundo. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Leo todo con mucho cariño y me aseguro de responder a quienes se toman un tiempo para comentar. Si crees en el poder de historias así, que emocionan, que despiertan y que hacen pensar, suscríbete al canal. Este proyecto apenas comienza, y cada nueva suscripción es lo que me da la fuerza para seguir contando lo que mucha gente calla. Y ahora, no te vayas todavía. Elige una de las dos historias que están apareciendo en la pantalla. Te encuentro en el próximo video. Fue humillada delante de todos, tratada como si no valiera nada, a pesar de haber criado a ese niño con amor y en silencio. En una fiesta lujosa, el desprecio llegó como un golpe, pero nadie esperaba la respuesta que vendría años después. Una historia real y emocionante sobre vínculos invisibles, injusticia social y el poder de un amor que no necesita de la sangre para ser verdadero. Mírala hasta el final y prepara el corazón.